Hola, buenos días a todos y a todas, los que están presentes, los que nos siguen desde las redes. Un honor para mí compartir este ratito de conversación con 4 personas que conozco bien desde la Unión Europea, de la delegación de la Unión Europea. Estamos muy en contacto con todas las universidades. Como bien decía Techi en el panel anterior, damos un poco de soporte y apoyo a todos los becarios, a todas las universidades que trabajan dentro del programa Erasmus. Bueno, el panel que vamos a tener ahora, la conversación, gira en torno a lo que es la internacionalización y calidad educativa bajo el programa Erasmus. Lo mencionó el embajador Javier García de Viedma en sus palabras de inauguración. El programa Erasmus no solo da becas a individuos, ya sean estudiantes, docentes, sino que también otorga subvenciones a las instituciones, a las universidades, justamente porque entendemos que la educación, digamos, la formación académica no solo depende del estudiante, sino también depende de tener instituciones, universidades fuertes que te ofrezcan un currículum de calidad. Por ello, el programa Erasmus otorga, digamos, subvenciones para que las universidades tengan proyectos donde tengan posibilidad de intercambiar con otras universidades para ir ampliando pues cuestiones pedagógicas, en cuestiones de innovación, en cuestiones de, digamos, de relacionamiento internacional. Este panel tan bien representado, quisiera hacerle una serie de preguntas y me gustaría empezar un poquito por hacer una primera ronda para saber cómo conocieron el programa Erasmus y cómo se pusieron en contacto la primera vez, digamos, con universidades de Europa y de la región para armar un primer proyecto Erasmus. Por favor. Gracias. Bueno, gracias Diana por la invitación y a la delegación de la Unión Europea en Paraguay. Yo soy Eduardo Velázquez, de la Universidad Iberoamericana, la UNIBE. Y bueno, el acercamiento al programa Erasmus Plus fue a través del programa de desarrollo de capacidades o Capacity Building, que es una de las tantas casillas de cooperación internacional que tiene el programa Erasmus Plus. Recién nosotros en el panel anterior escuchamos una de las experiencias que es el programa de movilidad de créditos, que es para intercambio de docentes y staff de las universidades. Y el programa de desarrollo de capacidades, Capacity Building, es para financiar a consorcios de universidades latinoamericanas y europeas para que en un plazo de 2 o 3 años ejecuten proyectos donde ellos dejen capacidad instalada en sus universidades en base a experiencias exitosas que haya tenido Europa sobre temas puntuales. Y el primer acercamiento que nosotros tuvimos fue con el proyecto La Salus, que fue un proyecto coordinado por la Universidad y Salud de Argentina, porque siempre en estos proyectos hay un número de universidades latinoamericanas, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, o sea, tienen que asociarse con universidades europeas. Y hay una universidad que es la que coordina ese consorcio. ¿Y por qué tuvimos ese primer acercamiento? Porque aquel primer proyecto que fue en el 2015, en ese entonces, era para fortalecer lo que era la formación de profesionales de salud con el enfoque basado en competencias y con la utilización de simuladores virtuales de práctica, en este caso práctica clínica. Entonces nosotros entramos con la carrera de enfermería. ¿Qué se buscó en ese proyecto? Fue que se aplique los casos de éxito que tenía Europa, en particular España y Francia, sobre el uso de simuladores virtuales en sus carreras de salud para práctica clínica. Tratar eso de empezar a instalar en América Latina. Y el primer acercamiento realmente fue a través de una invitación directa de otra red que la universidad formaba parte. ¿Cuál es acá el primer consejo que nosotros damos? Es que si el primer proyecto la universidad trabaja bien, es responsable, cumple con los resultados, después ya empieza una seguidilla de invitaciones. El siguiente proyecto ya nos volvieron a invitar. También es importante el trabajo en red con universidades nacionales y con las universidades tanto públicas como privadas del país. Con las universidades que acá están presentes nosotros tuvimos también experiencia de trabajo en conjunto, tanto con UCSA, con UNA, con UNAE. Entonces eso también ayuda a que entre nosotros nos invitemos para participar de este tipo de proyectos. Gracias, Eduardo. María de los Ángeles, ¿cómo fue vuestra experiencia en la primera experiencia de Erasmus y cómo lo conocieron? Sí, igualmente muchísimas gracias por la invitación. En nuestro caso, como así mencionó Eduardo, también participamos por primera vez en un proyecto de Capacity Building, de fortalecimiento de capacidades, donde recibimos la invitación de la Universidad de Barcelona, que era la universidad líder que coordinaba este proyecto, y se trataba de fomentar la innovación en las prácticas de formación docente.
En ese proyecto, que perteneció a una de las convocatorias del programa Erasmus, participaron docentes nuestros y también estudiantes, porque la innovación en la práctica docente se construye también con los estudiantes. Entonces, estos proyectos donde participan las universidades como institución en las convocatorias del programa Erasmus tienen también la posibilidad de participar los estudiantes, de construir ese fortalecimiento de capacidades. Y eso ocurrió en el año 2015, donde recibimos la invitación y hicimos un consorcio de universidades muy interesantes. Y en ese año también me toca mencionar que nosotros como universidad aplicamos como solicitantes. Eso quiere decir que la universidad aplicó a un proyecto como universidad coordinadora. Nos atrevimos porque somos una universidad pequeña, somos una universidad de Paraguay, es un llamado muy competitivo donde participan más de 1000 universidades de todo el mundo. Entonces nosotros nos atrevimos a postular como coordinadores, conformamos también un consorcio, aparte de recibir la invitación de la Universidad de Barcelona, nosotros aplicamos a un proyecto como coordinadores, lastimosamente no fue aprobado, ¿verdad? Pero tuvimos la experiencia, ganamos la experiencia, establecimos vínculos con universidades europeas, con universidades de la región y ese aprendizaje fue muy valioso. Entonces, ese año fue nuestro primer acercamiento. Hola Matías, muchas gracias, María de Los Ángeles. Matías, ¿puedes compartir tu experiencia desde la Autónoma de Encarnación? Bueno, buenos días. Mi nombre es Matías Denis, de la Universidad Autónoma de Encarnación, y seguramente, como notan por mi tonalidad, por mi tono, no soy paraguayo. Entonces tuve la suerte de vivir muchos años en España y allí cualquier persona escucha Erasmus, 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 porque en la zona de Valencia, concretamente donde yo estudiaba y me crié, es una zona minada de Erasmus de todos los países y todos los de Valencia también se quieren ir al exterior. Entonces esa fue mi primera experiencia de escuchar Erasmus y el primer acercamiento como estudiante de grado. ¿Y por qué les cuento desde ahí? Porque veo que hay personas que son estudiantes que no sé si conocían ya sobre Erasmus, si no conocían, ahora ya pueden decir conozco, escuché. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que empecé escuchando un día como estudiante de grado, de segundo de formación docente concretamente, hoy en día, como dijo Eduardo, estamos conformando varios consorcios y eso es por invitación que, bueno, una universidad hace las cosas bien, nos invitan o ven también estudiantes que publican en lugares por ahí, ¿verdad? Por eso es importante también que ustedes puedan participar en congresos y presentar trabajos para que les escuchen, para que les vean y digan, hey, esa universidad está haciendo un trabajo interesante, vamos a acercarnos a... y ahí se generan oportunidades. Entonces estamos ahora en dos proyectos. Uno es el proyecto Aula Poajú, Formacap también, ¿verdad? Que estamos con varias universidades de Paraguay, entre ellas la UNIBE y la UNA, que nos invitaron. Y después otro que a mí me emociona muchísimo porque me permitió ir a un lugar muy frío, me recibió con -5 grados bajo cero y a mí me encanta el frío, fue a Finlandia. Gracias a también ser parte de redes, de estar con otras universidades, bueno, estamos hoy en día dirigiendo un proyecto con la Universidad Laurea de Finlandia, ¿verdad? Finlandia es uno de los mejores sistemas educativos del mundo y estamos ahí aprendiendo mucho e instalando unas capacidades en Paraguay para mejorar la malla curricular de todas las carreras de grado que podamos vincular, ¿verdad? Y además ahí quiero destacar que nosotros también trabajamos en invitar a otras universidades y eso es muy importante. Sepan que Paraguay está construyéndose desde la cooperación, públicas, privadas, privadas, públicas. Y eso es súper interesante para que ustedes también se animen en alguna ocasión. Bueno, quizás acá en esta universidad no conocen sobre este programa, voy a acercarme a otra oficina, capaz me dicen cómo puede ser, ¿verdad? Y por último, el tercer punto que les quería decir, bueno, estamos soñando. ¿Por qué digo soñando? Porque pasamos primero de escuchar Erasmus, ¿qué era eso? Ahora formamos parte de consorcios y ahora en esta tercera etapa, como coordinador del Centro de Investigación y Documentación, marqué la meta de, en 2024, postular desde UNAE, desde una ciudad del interior, un proyecto para poderlo coordinar acá a nivel Paraguay con otras universidades. Evidentemente, con las que ya tenemos ese trabajo que está saliendo tan bien, vamos a seguir cooperando para poder avanzar. Solo quiero dejarles una respuesta más a esta pregunta. Sueñen, procuren, hagan, insistan y vuelvan a empezar.
Muchas gracias, Matías. Edgar, ¿cómo fue la experiencia de la Sí. UNA, que es un frontrunner, como dicen los ingleses, en todos estos temas de Erasmus? Por favor. Sí, Diana, gracias. Y realmente nosotros comenzamos en el 2011, creo que fue la primera vez que escuchamos de Erasmus, esa es la realidad. Me recuerdo bien que llegó un correo de invitación y no sabíamos ni de qué se trataba, ¿no? Porque era la primera vez, era una oficina nueva. Y bueno, eso fue el inicio, fue una invitación de la Universidad de Valencia, un proyecto que se llamaba InfoAces, que era un proyecto que buscaba sistematizar información de las universidades y que realmente fue un inicio de ampliación de las redes. Estábamos muy centrados en América Latina hasta ese entonces y realmente el programa Erasmus con estos proyectos nos han permitido ampliar nuestras redes, han permitido formar gente, porque el proyecto de formación de capacidades es un proyecto institucional, no depende del estudiante, o sea, los gestores institucionales tienen que generar y justamente lo que busca es formar capacidades locales, ¿verdad? Mirando las buenas prácticas de universidades que ya tienen un recorrido mucho más importante. Entonces, ese fue el inicio, Diana, y ahí vinieron, como decía Eduardo, ya nos conocimos con las universidades, empezaron a venir nuevas propuestas y bueno, creo que hasta hoy tenemos como 9 proyectos que hemos recorrido y cada uno con una temática distinta, interesante y también ha permitido que dentro de esos proyectos tanto docentes y estudiantes puedan mirar otras realidades, ¿verdad? Justamente esta semana uno de los proyectos de formación de capacidades se consiguió enviar a 9 estudiantes de la UNA, por ejemplo, a Perú, con universidades de distintas partes del mundo. Entonces eso para ver un nuevo método de aprendizaje, por ejemplo. Y bueno, esa es la riqueza, sobre todo de este proyecto de formación de capacidades, ¿no? De que forma capacidades locales y te amplía de forma muy contundente las redes y te da ese bagaje para poder tener mayor experiencia respecto a la gestión de proyectos en el ámbito de Erasmus. Muchísimas gracias, Edgar. Me gustaría ir un poquito más en detalle y quizá preguntaros, empezando por Eduardo, que nos comentes en alguno de estos proyectos de desarrollo de capacidades, ¿qué destacarías tú? ¿Cuál es el mayor logro de manera concreta que se ha logrado, valga la redundancia, para la universidad, ¿no? Algo bien concreto que se haya logrado a través de estos proyectos. Bueno, algo que coincidió mucho, nosotros participamos hasta ahora en 6 proyectos, ¿verdad? De los cuales 3 ya finalizaron, 2 están en ejecución y 1 está a punto de empezar a ejecutarse. Y un punto en común que fue en los 6 proyectos es que ayudan mucho a fortalecer tu proceso interno de internacionalización. De hecho, gracias a uno de ellos, que fue el proyecto DEEP, que fue coordinado por la Universidad de Pisa, nosotros tenemos hoy en la universidad un plan estratégico de internacionalización, que es un documento con metas que nosotros tenemos que cumplir de acá a 10 años, ¿verdad? Y también con ese proyecto se elaboró un manual de buenas prácticas de cómo internacionalizar en un lenguaje súper sencillo, con ejemplos. Eso está disponible en la web de la UNIBE, de todas las universidades socias, y también en la web del proyecto. Entonces ahí nosotros tuvimos como un material publicado, ¿verdad?, de ese proyecto en particular. Y después en Consens, que fue el primer proyecto estructural que Paraguay participó. Estructural significa que el Ministerio de Educación es parte del proyecto y Consens fue la primera experiencia. Y en ese proyecto se sentaron las bases para lo que es el sistema de créditos académicos de Paraguay, que bueno, después el CONE sacó una resolución y eso fue un resultado muy palpable, porque en el país no se tenía, en Europa se trabaja con crédito académico, acá se trabaja con carga horaria. Entonces ahí ya tuvimos como un primer paso que se dio para que el país pueda tener su sistema de créditos, ¿verdad?, con criterios nacionales. Qué importante, sí, el sistema de créditos para justamente permitir la internacionalización, porque en el mundo muchas universidades funcionan por este sistema de créditos. Me gustaría, si no te importa, María Ángeles, pasar primero a Matías, justamente también para que nos comente dentro de lo que son los proyectos de la UNAE algún logro muy concreto y después voy a pasar con María Ángeles a hacer otra pregunta, por favor. Bueno, en el caso de UNAE, en el Aula Poajú, que es uno de los proyectos en los que estamos ahora,
para mí, digo, porque desde el área de investigación estoy trabajando en eso, estamos logrando, por ejemplo, que docentes de la formación docente, que es un área que investiga muy poco y publica muy poco las prácticas que se hacen en las salas de clase, estén empezando a producir artículos, que es muy importante, ¿verdad? Porque eso genera un contexto de la realidad local, y eso también nos permite en algunos puntos el detectar dónde hay aspectos para poder mejorar. Eso es importante. La investigación siempre marca o nos sirve para marcar un punto de hacia dónde podemos empezar a mejorar, para proponer políticas, acciones o semejantes. Y en el otro proyecto, que es con el que estamos con Finlandia, bueno, yo siempre, como docente también de niños y de estudiantes universitarios, siempre digo, los docentes no lo saben todo. Los docentes también tenemos que aprender. Entonces, en este proyecto de Finlandia lo que estamos logrando es que los docentes de nuestra universidad estén con una visión diferente de lo que es la docencia y se coloquen en el lado de ustedes y digan, bueno, es que acá construimos en conjunto, y los docentes mismos lo manifiestan. Las clases así son más dinámicas, más constructivas, ¿verdad? Y eso también les permite a ustedes, que son la voz del futuro y también del presente, el decir, bueno, yo tengo esta idea, esta opinión. Podemos compartirla, podemos crear a partir de ella y que no sea solo una unidireccionalidad del docente hacia los estudiantes. Por eso es muy importante ese proyecto también. Gracias, Matías. Efectivamente, somos eternos estudiantes. Me gustaría pasar a María Ángeles con una pregunta un poquito más personal. ¿Cuál es tu visión de cómo fue trabajar con universidades europeas? ¿Crees que trabajan de una manera muy distinta? Yo entiendo que también hay un aspecto cultural. ¿Qué es lo que más destacarías de ese proceso? Sí, el trabajo con las universidades europeas es riquísimo y permite establecer vínculos muy sólidos, porque el primer acercamiento, si bien fue a través de proyectos de nuestra universidad con los proyectos de fortalecimiento de capacidades, eso nos permite abrir una serie de oportunidades para otros proyectos de movilidad dentro del programa Erasmus. Por ejemplo, así tuvimos experiencias exitosas de movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes también que participaron en actividades en Rumania, en Italia, en Alemania también. Entonces, ese es algo muy rico porque nos abre una serie de oportunidades. También, como dijo Matías, esta participación nos permite abrir oportunidades en el ámbito de la investigación. Nuestros docentes investigadores viajan, recibimos también en nuestra universidad a docentes extranjeros y eso es una serie de oportunidades que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, es lo que rescato del vínculo con las universidades europeas. No es una actividad, una colaboración puntual de entrada y salida. Eso se mantiene en el tiempo y te abre una serie de oportunidades y los vínculos y los contactos quedan. Entonces, para mí eso es lo que rescato de esa experiencia. Muchas gracias, María Ángeles. Edgar, y en tu caso, ¿qué destacarías de lo que es el trabajo con universidades europeas? ¿Hablamos el mismo idioma o no, en el Sí. sentido amplio de la palabra? ¿O realmente las formas de trabajar son muy distintas y No. al principio tuvieron choques o dificultades? No, realmente es un complemento, o sea, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional de Asunción, ha sido un complemento y sigue siendo un complemento muy sólido en buenas prácticas en distintos ámbitos, ¿verdad? Porque eso es lo que te da estos proyectos de formación de capacidades. Cómo están haciendo esas universidades y cómo las universidades latinoamericanas pueden implementar. Entonces, claro, con su propia identidad, con su propia normativa, no es una receta que se copia y se pega, pero realmente eso ha sido fundamental. Y lo que ha dejado, para mí son dos cosas muy concretas, ¿verdad? Uno, esas redes que se formaron en algún momento han ayudado a multiplicarse. O sea, uno habla con un profesor que en el 2011 fue parte de un proyecto y está en 3 o 4 proyectos bilaterales, individuales con otros colegas. Eso multiplica esas redes y eso impacta en muchas cosas, impacta en los rankings, impacta en una serie de situaciones. Y otro, lo que nosotros hemos visto dentro de la universidad es que ayudó a mejorar la cultura internacional de la gente, ¿verdad? Ayuda a mejorar de las autoridades, de los docentes, y eso es una cuestión que no tiene un valor monetario, ¿no? Es un factor que permite mirar las cosas de forma distinta. Entonces, la cultura internacional de los docentes es una barrera importante para cualquier cuestión que uno quiera hacer, proyecto, movilidad, y eso Erasmus ha permitido una mejora sustancial, por lo menos en la Universidad Nacional de Asunción.
Así es, ese es un poco el propósito justamente de Erasmus, esa mirada internacional que tanto puede aportar. Quisiera hacer un último turno de palabra, ya mirando un poquito hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Qué planes? Matías nos hablaba un poquito de su objetivo del 2024. Por favor, vamos a empezar por Matías y contarnos un poco las expectativas de vuestras universidades de cara a los siguientes años en este ámbito de internacionalización. Gracias. Bueno, por un lado, seguir aumentando la cantidad de jóvenes que salen desde Itapúa. La Universidad Autónoma de Encarnación concentra en su gran mayoría su matrícula de estudiantes de Itapúa. Entonces, es lograr otras alianzas que permitan, por ejemplo, que estudiantes de universidades como la Católica de Valencia vengan a estar no 4 meses, 1 año. Becados, con todo pagado, ¿verdad? Y eso es por ese tipo de vinculaciones. Y obviamente que muchos chicos de Itapúa se puedan también ir al extranjero. Algo muy interesante también que creo que está cambiando a nivel Paraguay es que la gente que está incorporándose a la docencia universitaria, jóvenes que acaban de egresar de las carreras, etcétera, no tienen algunas ataduras que les permiten también empezar a vincularse en estas propuestas como docentes salientes, que quizás se van una semana, 14 días. Eso es muy importante. Bueno, en eso también tenemos nosotros un foco puesto como institución, el empezar a lanzar a nuestros docentes al extranjero. Y por último, que es lo más ambicioso de todo, ¿verdad? Porque los vínculos al final, eso es tener un contacto. Lo otro ya es más competitivo, es poder coordinar un proyecto. Es un reto enorme, pero creemos que hay que intentarlo para saber en qué nos equivocamos y a partir de ahí seguir aprendiendo. Gracias, Matías. Mucha suerte con esa coordinación. Y paso justamente a María de los Ángeles para darle la enhorabuena porque tiene la coordinación de un proyecto y que nos cuentes un poquito a futuro cómo son los planes de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Sí, como no, como les había comentado anteriormente, nosotros en el 2015 aplicamos a un proyecto como solicitantes. Una universidad privada de Paraguay aplicó a un proyecto, no ganamos. En el 2019 también aplicamos a otro proyecto, tampoco ganamos. Y este año aplicamos a un proyecto de Capacity Building y sí ganamos. La tercera, la vencida. Y esa es la perseverancia, es la primera vez que Paraguay está coordinando un proyecto de Capacity Building como líder, liderando un consorcio de 13 instituciones de educación superior. Está participando también el Ministerio de Educación y Ciencias, la NEAES, tenemos 5 socios europeos y 6 universidades de Paraguay. Entonces, ese es un logro y les invito a postular o que se acerquen a las direcciones de Relaciones Internacionales de sus universidades y lleven las ideas y de aplicar. Esa es la persistencia. Estamos coordinando un proyecto con una duración de 3 años, con un proyecto estructurante. Los proyectos estructurantes son aquellos de Capacity Building que tienen como finalidad generar un impacto en el sistema educativo de la educación superior. En este caso, el proyecto que nosotros aplicamos y que felizmente salió seleccionado tiene 3 ejes principales. El primer eje es trabajar en lo que es los marcos de referencia para las carreras universitarias. Eso es algo exitoso que se está llevando adelante en Europa. Entonces queremos traer y compartir, adaptarlo a nuestra realidad y construir un marco nacional para la educación superior. Allí estaríamos trabajando con 8 carreras universitarias y el segundo eje importante es la asignación de sistema de créditos, que nos va a permitir el intercambio entre universidades, va a agilizar mucho el reconocimiento de las asignaturas. Entonces, ese es otro eje importante donde tenemos el apoyo de las autoridades nacionales en este proyecto, la asignación del sistema de créditos, siempre enfocado en lo que es el trabajo total del estudiante, porque hoy en día solamente se tiene en cuenta el trabajo del aula, o sea, lo que los estudiantes hacen en el aula. Entonces, el sistema de crédito de Europa también tiene en cuenta el trabajo después, los trabajos de la casa, las tareas, y eso se reconoce. Entonces, este es un proyecto que va a permitir ese reconocimiento y traer a nuestro país esa experiencia exitosa. Y el otro eje importante es trabajar en lo que es la profesionalización de la carrera del docente universitario, que es algo muy importante, que está relacionado con los resultados de aprendizaje
que es una experiencia que también participamos en otros proyectos de Erasmus. Entonces, estos son los 3 ejes importantes y que estaríamos liderando y contribuyendo con el sistema educativo paraguayo. Gracias, María de los Ángeles, y felicidades otra vez. Espero que vaya súper bien este proyecto donde coordináis. Eduardo, una última palabra sobre el futuro, ¿no?, y los planes para UNIBE, por favor. Sí, yo creo que podríamos resumir como en 3 ejes, ¿verdad? El primero sería acompañar muy de cerca Modespar, que es el proyecto que coordina UCSA, que realmente celebramos desde el país porque es la primera vez que Paraguay va a coordinar un proyecto Capacity Building, ¿verdad? Y estamos con la seguridad que va a ser un éxito por la experiencia que ya tiene UCSA y por la experiencia que tienen todas las universidades paraguayas que forman parte del consorcio. Entonces, eso es un desafío a nivel país realmente. El segundo es que la experiencia que nos dio el Capacity Building es, bueno, en el 2024, en la convocatoria que ahora se abre, tocar las otras ventanillas de cooperación que tiene el programa Erasmus Plus, que son, por ejemplo, la cátedra John Monnet, que queremos postular para que haya por primera vez una en el país, y también que el Erasmus Mundus ahora te da una nueva posibilidad, que es el financiamiento del diseño de un máster, antes que la ejecución, lo cual yo creo que es bastante interesante porque un Erasmus Mundus, postularse como universidad es un poco difícil, lleva mucho trabajo, por eso hay poco Erasmus Mundus a nivel latinoamericano, pero con esta posibilidad que dan ahora de diseño, es una oportunidad que queremos tomar como Universidad Paraguaya. Y, yo creo que la tercera sería, así como una vez se va a postular, UCSA ha pasado por experiencias anteriores, yo creo que siempre cuando uno es socio pues quiere pasar a liderar, pero necesariamente tiene que pasar por la chance de no llegar primero, que a nosotros nos pasó lo mismo que UCSA en el pasado, ¿verdad? Porque hay muchos factores de por medio que intervienen en una postulación Capacity Building y uno de ellos es el factor tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Europa empieza un semestre, Paraguay termina un semestre. Si enero para nosotros es muerto, para ellos es un mes extremadamente laboral y las convocatorias generalmente se cierran en febrero. ¿Qué te lleva a entender eso? La lógica de la experiencia de haber participado en convocatorias anteriores. Entonces, el tercer eje sería participar también ya para que Paraguay siga coordinando proyectos en el futuro y siga siendo también una opción interesante para las universidades europeas. Muchos desafíos por delante, Eduardo. Para acabar con Edgar, por favor, ¿cuáles como las perspectivas que tiene la UNA en torno al programa Erasmus e internacionalización? Sí, y igual que dijeron los compañeros, lo que estamos en este tema de internacionalización, el desafío es seguir ampliando la participación, incluso en áreas que no son muy comunes en participar en este tipo de proyectos. Eso es primero. Segundo, también el tema de la coordinación. Nosotros, como Universidad Nacional, coordinar un poco más complicado por el manejo de fondos que uno tiene que hacer desde una universidad pública. Tiene sus complicaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, con este proyecto que hemos tenido, que mencionó Denis, el de Aula Puajú, hemos conseguido crear una estructura de gestión de proyectos desde la Universidad Nacional y eso ya queda estable y abre la puerta para cualquier otro tipo. O sea, no tenía sentido pedir una subvención como coordinador cuando tu estructura no te permite ejecutarlo. Entonces, ahora sí vamos a tener ese desafío. De hecho, ya estamos trabajando en una propuesta para coordinar. Y lo segundo es diversificar, o sea, tratar de aprovechar, todos los otros programas, ¿no? El Jean Monnet, que tenemos ya uno que se adjudicó con un Jean Monnet del ámbito de derecho, y también otros proyectos de investigación. Queremos mirar un poco más fuertemente también los proyectos de investigación desde el ámbito de las convocatorias de Erasmus. Así es que esos son los desafíos más importantes. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, terminar felicitando a los 4 por justamente abrir esa ventana internacional de las universidades en las que estáis y ello dar más oportunidades a los estudiantes y a los docentes para formarse en universidades europeas. Muchas gracias, un fuerte aplauso y pasamos al siguiente panel.